Bueno, mi nombre es César Peralta y daré la exposición de la unidad 2, teniendo en cuenta de las preguntas que nos hicieron en la guía. La primera es: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura de la antropología? Pues hice un resumen con mis propias palabras acerca de la lectura y, y según pues lo que entendí, dice que los antropólogos, su parte fundamental es la cultura. También se toma la cultura como en una sola, ya que existen diversas culturas para estudiar y tener un determinado significado del mismo. Se trata de un término que se caracteriza o reúne las distintas definiciones de cultura. La cultura en humanos se debe al aprendizaje de los mismos. La cultura se puede decir que es el hecho de adoptar comportamientos que se han aprendido a lo largo de la vida. Pues el humano aprendió a hacer culturas por su instinto de supervivencia y eso los hace diferente a otras especies. Al dar detalladamente lo que significó la cultura, los seres humanos son producto de la cultura. En una sola definición podemos definir que la cultura es el aprendizaje que se produce en un conjunto de personas o sociedad. ¿Por qué la cultura es un concepto para la antropología? La cultura para los antropólogos tiene dos diferentes formas de ver. Una de ellos es el comportamiento observado, el cual se adapta a un grupo social. Otra definición es basarse en las reglas dadas por objetos materiales. Hay diferentes definiciones. Nos hace concluir que se puede entender al hombre como entender al hombre intentándose comprender a sí mismo y a su conducta. El concepto nos ayuda a facilitar la predicción de la propia conducta humana y resumiendo se establece que entre más se conozca una cultura, más fácil será percibir el ámbito o lugar en el que un individuo centra sus pensamientos o trabaja en ellos. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? El individuo en este proceso pasa por diferentes etapas, desde que nace hasta que muere. Cuando transcurren estas etapas de la vida, su relación con la sociedad será distinta. De ahí el hombre aprende múltiples rasgos que aprende de su sociedad. La, ge- la, o sea, lo aprende generación tras generación. Experimenta y aprende de individuos que viven en sociedades diferentes y también estudia rasgos característicos de esos individuos, que hacen que el individuo haga parte de un grupo cultural, pero asimismo tiene que seguirse adaptando a lo largo del tiempo. Pero aunque los individuos aprenden a lo largo de varias generaciones, no siempre los individuos igualaron sus enseñanzas, sino que también cambian bastante. Por eso existe un concepto llamado enculturización, el cual significa que un individuo entra en la cultura de una sociedad desde el momento que nace. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura se caracteriza por los pensamientos y la forma de actuar de un individuo, mientras que sociedad se refiere a un conjunto de personas las cuales comparten sus formas de cultura. Al traducir esto en términos más fáciles, tenemos que la cultura hace parte de una sociedad y que en ella todos los individuos no poseen características similares. Pues características más como el pensamiento y que compartan entre el uno y el otro. Ya habiendo mencionado que la cultura en una sociedad puede cambiar en el tiempo debido a que el hombre piensa diferente en una sociedad. El relativismo cultural, esto significa y hace referencia a los tipos de rasgos que identifican a cada sociedad, tanto rasgos positivos como rasgos negativos. Cada grupo de personas cambia de pensamiento según su manera de vivir, su cultura y son relativos sus rasgos entre otras sociedades. Etnocentrismo. Esta definición la podría dar como si fuera un rasgo negativo. La tienen todas las culturas. Un rasgo negativo es sobreponer por encima de las otras sociedades su forma de pensamiento. Una definición más corta es el orgullo que tiene cada sociedad por encima de las otras. El significado en culturización o la definición más clara, pues esto significa que un individuo empieza a ser parte de una sociedad y aprende su cultura desde el momento que nace y al transcurrir el tiempo
imita rasgos de las personas mayores o personas que ya han vivido mucho más tiempo en esta sociedad. Para entrar en un contexto, para entrar en este contexto y repiten esto de generación en generación. O personas que ya han vivido mucho más tiempo en esta sociedad. Para entrar en un contexto, para entrar en este contexto y repiten esto de generación en generación. Para entrar en este contexto y repiten esto de generación en generación. Esto de generación en generación.